¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, pensemos en algo. ¿Qué podría tener en común una cerveza, así bien fría, y un buen bourbon? A simple vista parece que, pues nada, ¿no? Pero la verdad es que detrás de muchas de las bebidas que conocemos hay una historia de origen bien sorprendente que las conecta. Y es un viaje que, créanme, empieza en un lugar súper, súper simple. Ok, vamos a entrarle de lleno al tema. Ahí está la pregunta del millón. ¿Qué tienen en común la cerveza y el bourbon? Como decía, de entrada uno pensaría que casi nada, pero la respuesta de verdad es mucho más profunda y la verdad más interesante de lo que parece. Y aquí está la clave. Todo, absolutamente todo comienza con el grano. Así como lo oyen. Estas dos bebidas que nos parecen tan distintas arrancan su vida desde el mismísimo ingrediente. A partir de este punto, ese granito se enfrenta a una decisión, a dos caminos totalmente diferentes. Cada uno es un mundo, con su propio arte, su propia ciencia, y claro, con resultados que no podrían ser más distintos. Vámonos con el primer camino, el que toma el oficio del cervecero. Este es, digamos, el viaje que transforma ese grano en una de las bebidas más antiguas y pues más queridas en todo el mundo, la cerveza. Un proceso que tiene, miles de años de historia. El proceso para hacer cerveza tiene 6 pasos fundamentales. A ver, empecemos por el principio. Primero está el malteado. Básicamente se remoja el grano para que empiece a germinar. Y esto es clave porque convierte los almidones en un azúcar que se llama maltosa. Luego, ¡pum!, se detiene todo con el secado o kilning. Aquí se calienta y se seca y si se tuesta un poquito más, de ahí vienen esos colores y sabores más oscuros. Después viene la maceración, que es cuando se le echa agua caliente a esa malta y se crea un líquido dulcecito, el mosto. Ya con el mosto listo, se pasa a hervir. Y es aquí donde entra el lúpulo que le da ese amargor y aroma característico. Por último, se enfría, se cuela para quitarle los sólidos y se deja listo para el paso que, bueno, es pura magia. Y ese paso es, claro, la fermentación. Es un proceso súper natural. Se le añade levadura al mosto ya frío y esta pequeña maravilla empieza a comerse todos los azúcares. ¿Y qué produce? Pues dos cosas, alcohol y dióxido de carbono, o sea, las burbujas. Justo en este momento, en este preciso instante, es cuando ese líquido dulce se transforma y ¡listo! Ya es oficialmente cerveza. Pero, a ver, ¿qué pasa si agarramos ese líquido que ya fermentó y lo llevamos al siguiente nivel? Bueno, pues eso nos mete de lleno en el segundo camino. Un camino, digamos, bastante más intenso, el arte del destilador. Aquí es donde ya estamos hablando del mundo de los destilados, de las bebidas espirituosas. Y aquí, ojo, hay que entender una diferencia que es importantísima. Piénsenlo así. La fermentación es el proceso que crea el alcohol, lo saca del azúcar, por así decirlo. La destilación, por otro lado, no crea nada. Lo que hace es tomar ese alcohol que ya existe y lo concentra. Una cosa es la creación, la otra es la concentración. ¿Y cómo funciona esto? Pues es pura ciencia, de esa de la secundaria. Resulta que el alcohol hierve a una temperatura más baja que el agua. Entonces, si calentamos el líquido fermentado, que se evapora primero, pues el alcohol. Ese vaporcito se captura, se enfría para que se vuelva líquido otra vez y ¡zas! Lo que obtenemos es una bebida con una concentración de alcohol muchísimo más alta. Sencillo, ¿no? Muy bien, ya que entendimos cómo se concentra el alcohol, ahora viene la pregunta, ¿cómo medimos el resultado? Porque no basta con decir, está más fuerte. Necesitamos una forma de saber exactamente qué tan fuerte es ese destilado. Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, usan una medida que se llama proof. Es una escala muy directa que va del 0, o sea, nada de alcohol, hasta el 200, que sería alcohol puro. Y esta es la medida estándar que se usa para todos los destilados por allá. Ahora, ¿cómo traducimos eso a los porcentajes que todos conocemos? Es súper fácil. La regla de oro es, los grados proof, divídelos entre 2, y eso te da el porcentaje de alcohol. Así de simple. Por eso si ven una botella que dice 80 proof, que es súper común, significa que tiene un 40% de alcohol. Una formulita bien fácil de recordar. Pero, esperen, que el proceso no acaba ahí en la destilación. Faltan los toques finales. Muchas veces, el destilado se deja añejar en barricas de madera, a veces por muchísimos años. Esto lo suaviza y le da sabores súper complejos, a madera, a especies. Luego, justo antes de meterlo a la botella, se le añade un poco de agua destilada. ¿Para qué? Para bajarle el nivel de alcohol a algo más, pues, bebible. Normalmente se embotellan entre 80 y 100 proof. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante, porque todo esto de fermentar y luego destilar no es exclusivo del grano, ¿eh? Para nada. Vamos a abrir un poco el panorama y a ver cómo este mismo principio se aplica a un montón de ingredientes diferentes.
Prácticamente, este es como el árbol genealógico de los destilados. Si pensamos en el bourbon, su base es el maíz, el scotch, cebada, el brandy, pues las uvas, el ron, caña de azúcar o melaza, el whisky de centeno, pues centeno. Y hasta el vodka, que se puede hacer de papas o casi cualquier grano. Al final del día, el principio es idéntico. Se necesita una fuente de azúcar que se pueda fermentar. Y luego, claro, destilar. Así que ahí lo tienen. La próxima vez que alguien levante una copa, ya sea de cerveza, de whisky, de lo que sea, piense por un momento en el increíble viaje de ese ingrediente. Desde el campo hasta llegar a esa copa. Es una historia que mezcla agricultura, química y, por supuesto, muchísimo arte. Así que en el viaje, ¿de qué ingrediente estarán pensando? ¡Salud!